21 de febrero de 2026, estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Donald Trump anunció que aumentará del 10 al 15% ese arancel global del que informó luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos tumbara su política comercial. Previamente, el presidente francés elogió la decisión del Poder Judicial en la Unión Americana y el canciller alemán dijo que espera menos carga para su país. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que no cederán ante la presión estadounidense. Esto en medio del tenso ambiente ante el posible ataque de Washington contra la República Islámica, luego de que recientemente aumentara la presencia militar en la región. Hay luto en el mundo de la música. El icónico salsero neoyorquino Willie Colón falleció a los 75 años por complicaciones de salud. Fue uno de los principales exponentes del género y su familia anunció el fallecimiento luego de que hace poco se informara de problemas respiratorios. Tenemos análisis. Comenzamos en Estados Unidos porque mediante un post en Truth Social, el presidente Donald Trump informó este sábado que aumenta del 10 al 15% su anunciado arancel global. Esto luego de que la Corte Suprema del país tumbara su política comercial. Líderes como Emmanuel Macron elogiaron el sistema judicial estadounidense y el canciller alemán Friedrich Merz indicó que espera menos carga arancelaria para su país. Ampliamos los detalles y reacciones en el informe de Albert Naya. Una sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que invalida la mayor parte de los aranceles impuestos por Trump y la respuesta del mandatario al fallo judicial. Por ahora, Trump subió la apuesta mediante un mensaje en redes sociales. Voy a aumentar con efecto inmediato el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado estafando a los Estados Unidos durante décadas, sin represalias hasta que yo llegué al nivel totalmente permitido y legalmente aprobado del 15%. La incertidumbre en los mercados sigue patente y los líderes de todo el mundo ya mostraron sus opiniones. Macron fue claro antes de este último anuncio de Trump, al recordar las bondades de la separación de poderes en Estados Unidos. No parece malo tener Cortes Supremas y por lo tanto un Estado de Derecho. Para quienes piensan que las Cortes Supremas crean problemas en la vida política, una Corte Suprema revisó la Constitución y dijo, esto no se ajusta a ella. Es bueno tener pesos y contrapesos en las democracias. Alemania, a través de su ministro de Finanzas, señaló que sigue habiendo aranceles específicos en sectores como el del automóvil o el acero, por lo que la incertidumbre sigue siendo grande. El mismo Merz llamó a la unidad europea en la prensa local. La política arancelaria es un asunto de la Unión Europea, no de Estados miembros individuales. Iré a Washington con una posición europea coordinada. En los mercados asiáticos, los expertos destacan que las relaciones quedarían intactas y no habría renegociaciones. No espero que ocurra gran cosa, ya que dudo que la mayoría de las economías asiáticas intenten utilizar el comercio como palanca en las negociaciones con Estados Unidos para muchas de ellas. Estados Unidos no solo es un importante destino de exportación, también es un socio en materia de seguridad, especialmente para países como Japón y Corea, un socio tecnológico y un ancla financiera. Por lo tanto, el instinto dominante sería la gestión de riesgos, en lugar de la confrontación o intentar renegociar los acuerdos. Reacciones a unos cambios que evolucionan por cada cambio de opinión de Donald Trump. Por ello, la incertidumbre es la palabra más repetida, mientras otros apuntan que los efectos de la separación de poderes constituyeron un imprevisto con el que el presidente estadounidense no contaba. Vamos a Venezuela porque el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo este sábado que bajo la nueva ley de amnistía han recibido más de 1.500 solicitudes, pero además que la norma beneficia a 11.000 personas que están en libertad condicional. El jefe del legislativo indicó que cientos están siendo ya liberados pese a que organizaciones de derechos humanos afirman que la ley no beneficiará a cientos de los llamados presos políticos en el país. Hasta ayer teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. A hoy se han recibido nuevas 1.152 solicitudes, en total 1.557, que se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad
que se acogen a la ley de amnistía. Cambiamos de tema, vamos a Medio Oriente porque Estados Unidos ha posicionado aviones de combate, portaaviones y un enorme contingente militar en la región que no se había visto desde la invasión a Irak en 2003. Según analistas militares, un eventual ataque por parte de Washington a Irán luce inminente, mientras las negociaciones para lograr un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán parecen no haber dado frutos. Este sábado el presidente Masoud Pezeshkian dijo que no se dejarán intimidar por la presión. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Estados Unidos se prepara para un eventual ataque contra Irán. El despliegue militar estadounidense, el mayor desde la invasión a Irak en 2003, eclipsa las conversaciones y la solución diplomática al conflicto por el programa nuclear de Teherán luce cada vez más lejana. Exasperado y cada vez más amenazante, Trump advirtió a la República Islámica de llegar a un acuerdo o enfrentar las consecuencias. Consultado el viernes, admitió que considera un ataque. ¿Se ha considerado un ataque militar limitado para presionar a Irán a llegar a un acuerdo? Supongo que puedo decir que lo estoy considerando. Estados Unidos ha elevado su presencia militar en bases en la región y los países del Golfo que albergan tropas estadounidenses temen que un ataque pueda provocar represalias contra ellos. Irán ha advertido que en caso de ataque las bases estadounidenses serán un objetivo legítimo. Imágenes satelitales y datos de vuelo muestran decenas de aviones de combate F-35 estadounidenses que se encuentran estacionados en una base en Jordania. Aviones militares también aterrizaron en la base aérea de Lajes en la isla Terceira en Portugal y en el aeropuerto de Sofía en Bulgaria. Irán posee un arsenal de misiles balísticos de mediano y largo alcance y el viernes durante ejercicios con Rusia en el estrecho de Hormuz probó un nuevo misil naval llamado Sayad 3G, según medios iraníes. Analistas aseguran que Teherán sobreestima sus capacidades y comete un error de cálculo al no hacer concesiones. Otros creen que la decisión de Trump de atacar ya está tomada y solo es cuestión de tiempo. Israel, principal aliado de Washington en la región, advirtió que si el régimen de los ayatolá golpea a Israel, recibirán una respuesta que no podrán imaginar. Hay luto en el mundo musical. El gigante de la salsa, Willy Colón, murió a los 75 años por complicaciones de salud. El icónico trombonista, compositor, intérprete y productor falleció en un hospital de Nueva York, su ciudad natal, aunque se le consideraba todo un boricua. En su trayectoria destaca haber sido una de las figuras clave de Fania Records, una de las firmas discográficas más influyentes en la historia de la música latina y fundamental para la globalización de la salsa. El llamado Malo del Bronx deja para la historia canciones tan icónicas como Idilio, Gitana o El Gran Varón. Para analizar su impacto y su legado, conectamos con Manolo Belón. Él es escritor, locutor y presentador musical. Yo le doy la bienvenida a France 24. Manolo, hablemos justamente de esa figura irrepetible que representa Willy Colón. ¿Cuál es el legado que le deja este artista al mundo? Buenas tardes, Valentina, y a todos los televidentes. Mira, el legado creo que es muy sencillo. Un cuerpo muy grande de música que refleja lo que él fue como persona, lo que él fue como músico, y que nos deja como legado el que podamos escuchar una salsa que él prácticamente ayudó a desarrollar como un género musical. Justamente le pregunto, ¿cuáles son esas características propias de la salsa de Willy Colón? Ok, él, como nacido en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, de padres puertorriqueños, lo que hizo fue tomar todos esos ritmos que vienen del país de sus padres, de la isla de sus padres, y adaptarla a los sonidos urbanos de Nueva York, de los Estados Unidos, de los años 60. Entonces ahí hay mucha influencia del jazz, hay algo de rock, todos esos sonidos urbanos, y los fusionó para crear lo que hoy llamamos, o después se llamó la salsa. Yo justamente entonces le pregunto, uno de los boricuas más boricuas de Nueva York, ¿cómo se le llama? Hablemos de esas raíces y de cómo impactaron su música y también su personalidad. Ok, Willy Colón nació en una situación complicada de familia, ¿cierto? Como muchos otros hijos de inmigrantes, vio cómo sus padres se vieron envueltos en dificultades legales. Entonces, inclusive el papá estuvo preso durante un tiempo y estuvo rodeado de esa cultura de las drogas, de los barrios
de Nueva York en donde vivían los latinos, y eso afectó mucho la forma en que él hizo música. Por eso muchas de sus canciones tienen ese sentido social, ese sentido de reflejar lo que es ser un latino, digamos, despreciado por la cultura americana, creciendo en esa cultura. Y eso se refleja en lo que él escribió, en lo que él interpretó. Si hablamos de su paso y de todo este papel que tuvo dentro de Fania Records y también del papel que desempeñó en estos duetos con Héctor Lavoe y con Rubén Blades, ¿qué podemos destacar de ese legado y de eso que queda para el mundo? Ok, cuando él llegó a la Fania, él tenía 16 años. Ese sueño que crearon Jerry Masucci y Johnny Pacheco de crear un sello que pudiera agrupar a estos artistas latinos, a estos artistas que venían de las islas del Caribe y juntarlas en una sola producción. Eso fue, pues obviamente, el sello Salsa y después la orquesta, la Fania All Stars, en donde estaban todos estos grandes artistas. Lo que sucedió es que en un principio, cuando Willie Colón empezó a trabajar con Rubén Blades, cuando empezó a trabajar con Héctor Lavoe, lo que hizo fue lograr desarrollar esa conciencia social y pese a las dificultades con Rubén Blades de que usted me robó, no, usted me robó usted y demandas y contrademandas y cosas de esas, lo que queda es la fusión de enormes talentos musicales que nosotros hoy en día podemos seguir disfrutando gracias a que funcionaban muy bien juntos como artistas. Bueno, justamente también se le recuerda por posturas directas, pero no solo en temas políticos, sino también de otras coyunturas. ¿Qué se puede analizar de cómo alzaba su voz en estas materias? Ok, ahí nuevamente vale la pena recordar, Willie Colón no se consideraba realmente un cantante, ¿ok? Él decía, yo no soy muy buen cantante, yo soy mejor trombonista, y eso en efecto fue así. Pero él lo que hizo fue nuevamente ser la voz de esas personas que tenían que vivir ocultas, que no eran reconocidas, de los latinos en Nueva York, que con frecuencia eran despreciados. Y eso se refleja en las letras de sus canciones. Pues Manolo, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Pues Valentina, nuevamente y como siempre, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Nosotros ahora vamos a continuar con más noticias. Vamos a la ciudad francesa de Lyon, donde el ambiente tenso marcó la jornada de protestas de la extrema derecha en contra de lo ocurrido al joven Quentin Derenque, quien fue golpeado hasta la muerte por activistas antifascistas y de izquierda el pasado 12 de febrero. La familia pidió no instrumentalizar el odio ni la muerte del joven de 23 años, al tiempo que el presidente Emmanuel Macron hizo un llamado a la calma en medio de las movilizaciones. No obstante, los hechos han generado indignación de figuras internacionales como Elon Musk o la primera ministra italiana Giorgia Meloni, condenando a quienes califican de extrema izquierda. Damos las gracias por estar aquí y los animamos a mantener la calma y la dignidad. A los que son creyentes a rezar por Quentin, por su alma, para ayudar a la familia en su dolor y en este terrible momento. Cerramos con Artemis 2, la misión de la NASA que volverá a llevar humanos a orbitar la Luna porque una vez más su lanzamiento fue aplazado. La Agencia Espacial Estadounidense informó que durante las pruebas de rutina detectaron que se interrumpió el flujo de helio hacia el megacohete SLS, que es el encargado de llevar la cápsula Orión hasta el espacio. Ese flujo de helio es fundamental para presurizar los tanques y purgar motores. Es por ello que se prevé que la misión no despegue hasta antes de abril. Ya a inicios de febrero, el lanzamiento se retrasó tras detectar una fuga de hidrógeno líquido que fue superada y solo hace un día la NASA había anunciado el lanzamiento para el 6 de marzo, una fecha que tampoco podrá producirse. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos.